Vamos amaneciendo, son ya las 6 de la mañana con 56, día 11 de enero, jueves, la semana sigue su rumbo, María Mercedes. Así es, los días avanzan. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días a quienes se unen a nuestra señal para informarse. Es un gusto, un placer también, como siempre, poder informarles desde este su espacio. Hay que contarles mucho de lo que ha sucedido en la actividad política, es TVC Noticias en su primera emisión. Así es, siempre con lo más destacado. Empezamos contándoles que la Asamblea Nacional ratificó su apoyo al gobierno nacional y sus instituciones en medio del grave conflicto armado que atraviesa nuestro país. Bueno, para ello gestionaron indultos y amnistías en beneficio de las fuerzas del orden. Le contamos. Tras la serie de atentados terroristas ocurridos en Ecuador, la Asamblea Nacional ratificó su respaldo incondicional a las Fuerzas Armadas y Policía a través del otorgamiento de garantías constitucionales. En consenso y en unidad sacamos una resolución en la que, de ser necesario, permitiríamos los indultos de las amnistías a las fuerzas del orden. Este respaldo, indican, no será exclusivamente político, sino legal. Es por ello que los indultos y amnistías buscarán ser procesados de manera directa, sin la necesidad de largos periplos judiciales. Esos casos vendrán a la Asamblea Nacional, se calificarán dentro del CAL y obviamente el CAL enviará a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Tramite en consenso esto y pase al Pleno para la votación. Ese es el proceso. El objetivo, sostienen, es garantizar la seguridad institucional y profesional de todas las fuerzas del orden mientras dure la declaratoria de conflicto armado no internacional. Jamás en nuestra historia ecuatoriana hemos tenido este tipo de eventos y por lo tanto los señores y señoras asambleístas tenemos que estar a la altura para el respaldo y el resguardo de la vida de quienes son nuestros salvaguardas, que es la Policía Nacional y el Ejército. Los legisladores también afirmaron que en las próximas semanas centrarán sus esfuerzos en proyectos de seguridad y no en juicios políticos. Que seremos muy prudentes con esos pedidos de información, con las comparecencias de las autoridades, con convocar a ministros y más, porque este rato todos debemos estar ocupados y enfocados en nuestras competencias, y los ministros tienen que estar enfocados en sus competencias, sobre todo quienes están al frente de materia de seguridad de nuestro país. Informó Álvaro Terán. Con este accionar se ratifica que el Pleno de la Asamblea Nacional apoya al presidente de la República, Daniel Noboa, en su declaración de conflicto armado interno. Además, se compromete el legislativo a priorizar su agenda en materia de seguridad. En favor de la ciudadanía, salvando vidas. Respaldo total dio la Asamblea Nacional al primer mandatario Daniel Noboa en su lucha contra el crimen organizado, luego de que el jefe de Estado decretara que en el país existe un conflicto armado interno. Seamos un soldado más. Sí, en cada uno de nosotros debe estar un soldado más en defensa de la patria. Pero el respaldo no solo fue político, sino también con compromisos. El Partido Social Cristiano y el correísmo indicaron que darán sus votos para aprobar leyes en materia de seguridad. Implica que en las siguientes 2 semanas, porque lo podemos hacer, tengamos en este hemiciclo el segundo debate de la ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y eliminar cualquier posibilidad de que los sentenciados por estos delitos execrables, como sicariato, como violación, como terrorismo, como extorsión, como todo delito vinculado con el crimen organizado, puedan acogerse de algún beneficio penitenciario que hoy les permita recuperar su libertad antes de tiempo y no cumplir la totalidad de la pena. Otras bancadas le indicaron que no está solo y que por ningún motivo se da. Así que, presidente, cuenta con todo nuestro respaldo, cuenta con el respaldo de los ecuatorianos. Pero le decimos claramente, presidente, no caiga en ningún tipo de tentación para hacer acuerdos de pacificación. Algunos legisladores aprovecharon el momento para enviar propuestas que el Ejecutivo podría acogerlas. Militarizar las cárceles, pero no solo de forma coyuntural. Esta militarización debe ser permanente y debe durar durante todo el periodo de su gobierno. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió cambiar su agenda legislativa y orientarla a materia de seguridad, para que desde este frente también se luche
contra las bandas delincuenciales. Sin fuerza pública no hay república. Tenemos que dar todo el apoyo a todos los agentes del orden para que puedan hacer su trabajo. Muchísimas gracias, señoras asambleístas. Informó Valeria Navarro. El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Los embajadores mostraron su respaldo a Ecuador en los momentos crisis graves que se vive. Resaltaron que es un momento de unidad y de ahondar en medidas ante delitos que son transnacionales. Con un fuerte resguardo policial y militar, así amaneció el Palacio de Gobierno en Quito. En medio de una tensa calma, el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador llegó paulatinamente para mantener una reunión a puerta cerrada con el presidente Daniel Noboa. El primer mandatario informó a los embajadores de la situación que atraviesa el país. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. Y es momento de combatirlos de frente. En este marco, los delegados de las diferentes naciones respaldaron al gobierno en esta lucha contra el crimen organizado. Sepan que estamos con ustedes en toda esta lucha contra el terrorismo. Apoyar los esfuerzos hechos, cumplidos por parte del gobierno ecuatoriano. La Argentina expresó un rotundo y firme apoyo al Ecuador y al gobierno del presidente Noboa. Resaltaron que las actividades ilícitas que ejercen estas organizaciones criminales no solo afectan a Ecuador, sino a todos los países. Ahondar las medidas regionales porque los crímenes de este tipo son crímenes transnacionales. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, insistió en que el enemigo está plenamente identificado y ese debe ser el objetivo de todos. El enemigo del Estado es el crimen organizado. El enemigo no está en la política, en unidad también y con el apoyo de todas las fuerzas legislativas que más de 35 o 40 años no se ha unido como se ha unido para esta causa. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, indicó que el país está en un proceso de pacificación que va por buen camino y trabajan en la liberación de más de 100 guías penitenciarios que se encuentran como rehenes en al menos 5 cárceles del país. Estamos justamente actuando para que salgan sanos y salvos sin ceder ante ningún solo delincuente. En Quito informó Adriana Rojas. Y el Tratado de Ginebra, que hace referencia a los derechos humanos, sería la estrategia que pretenden aplicar los miembros de las organizaciones delincuenciales para evadir a la justicia. El presidente de la República, Daniel Noboa, se manifestó y expresó su malestar. El presidente de la República, Daniel Noboa, es crítico con la estrategia que pretenderían aplicar algunos miembros de organizaciones delincuenciales para evadir responsabilidad en hechos violentos. Ahora que decretamos el estado de conflicto armado no internacional, ahora se quieren acoger al Tratado de Ginebra, que los derechos humanos hablan. ¿Puedes creer? Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. David Carrión cree necesario tratar el estado de guerra interna con pinzas, ya que muchos ecuatorianos expectantes de lo ocurrido en las últimas horas se muestran sin compasión ante una dura sanción que se deba aplicar a los antisociales. Cita que somos parte de acuerdos internacionales humanitarios. Que dice que no hay trato inhumano, degradante, no existe la tortura, no se podría. Y también se resguarda la integridad no humillante de las personas. Es decir, sí pueden ahora atacar, sí pueden ahora repeler, sí pueden ahora neutralizar a quienes se han identificado como fuerzas o grupos deliberantes y terroristas, pero siempre y cuando respetaran el derecho internacional, sobre todo el Convenio de Ginebra. Lo que para su colega Robinson Patajalo no significa que deba imperar la impunidad. Debemos, en primer lugar, tener en consideración que el derecho existe para garantizar nuestros derechos, para protegernos a todos y todas las personas. ¿Ok? Y si estos grupos delincuenciales o las personas que incurren en delitos tienen que ser procesados, existe suspensión de derechos. Ellos van a ser privados de determinados derechos. Pero es una garantía de todos y todas las ecuatorianas, por ejemplo, el debido proceso. En todo caso, el derecho al debido proceso. No, en ningún momento derechos humanos significa impunidad. Al final del día, a ver a quién beneficia más los derechos humanos, informó Héctor Romero.
Y con buenos ojos es vista la postura del gobierno nacional de no negociar con los miembros de organizaciones delictivas. Una vez que se les ha declarado la guerra, la ayuda internacional será pilar fundamental para que el régimen cumpla su cometido. La voluntad política del gobierno nacional de no negociar con 19 grupos de delincuencia organizada, como los ha calificado, demostraría que literalmente tiene el timón en sus manos. Y no se puede dar un paso atrás. No, ya la guerra está declarada. Y el problema siempre va a ser esto. ¿Cuándo acaba esto? Cuando termino de lidiar o neutralizar a mi enemigo. ¿Y quiénes pueden? Aquí no estamos hablando de un enemigo, de un uniforme que tú puedas identificar fácilmente. Estamos hablando de delincuentes que se están escondiendo, que están realizando todos los actos atroces de terrorismo que hemos visto a lo largo y ancho del Ecuador en estos últimos días. Entonces, el tener unas fuerzas armadas que estén a la altura de la historia, unas fuerzas policiales que estén a la altura de la historia, yo espero que sea lo que los ecuatorianos necesitamos. Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social, coincide con Esteban Santos, experto en geopolítica internacional. Ante la delincuencia organizada no hay por qué ceder. ¿Ni negociar? Menos negociar. Entonces, y lo importante también es que el Estado está tomando su rol, que es dar la seguridad a sus ciudadanos a través de sus decisiones. Así sea simbólico, un decreto es simbólico, pero es fundamental. Cuyo complemento sería planes reales de rehabilitación social. Morales, con su experiencia, advierte que la mayoría de las personas privadas de la libertad no estarían interesadas en generar caos. Ahí tenemos tres grupos. El uno, que son las cabecillas, que son los cerebros de estas operaciones, los otros que son los brazos ejecutores, que son las personas narcodependientes o que necesitan el dinero para comprar droga y que son obedientes a los cabecillas, y el tercer grupo, que es el 90% de los privados de libertad, que quiere paz y que quiere ocuparse en algo. Estados Unidos fue el primer país en mostrar su interés de apoyarnos en esta lucha. Cambiamos de expulsar a un embajador de los Estados Unidos, cambiamos de pasar de cerrar la base de Manta a hablar de lo que tiene que ser un tema lógico de toda la cooperación internacional, porque el Ecuador no puede solo, porque las bandas transnacionales operan de manera transnacional y el Ecuador no hacerlo así. Necesitamos no solo del gobierno de los Estados Unidos, de una comunidad internacional que esté junta y unida, porque este no es un problema solo del Ecuador. Colombia lo vivió en los 90, México lo vivió a comienzos de los 2000 y el Ecuador ha sido el momento de tener que enfrentar esta causa común. Apoyo internacional que sin duda será pieza clave, informó Héctor Romero. Ascienden a 14 las personas fallecidas en los ataques delictivos registrados en Guayaquil en las últimas 24 horas. Además, existen más de 30 detenidos, tanto por el caso de TC Televisión como por varios secuestros perpetrados en el puerto principal. La policía continúa atando cabos para determinar las verdaderas intenciones de los responsables y establecer la existencia de autores intelectuales. De lo que pudimos establecer serían alrededor de 20 personas, es decir, nos faltarían 2. Y lo que queremos, como les decía, es dar con toda la estructura. Hoy día tenemos el brazo ejecutor, necesitamos de logístico y los intelectuales. El peritaje técnico que se está realizando al interior nos pudo determinar que fueron alrededor de 6 a 7 disparos. Tenemos un miembro de ahí que recibió una herida en la pierna derecha, entendemos que está estable. La Policía Nacional informó que 17 de los 18 detenidos tienen entre 16 a 25 años de edad. 2 son menores y 1 de nacionalidad venezolana. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales. Sobre el operativo de rescate, se dio a conocer que participaron alrededor de 120 elementos de diferentes unidades tácticas de la policía y que solo la negociación con los delincuentes duró más de 20 minutos. Las armas donde yo vea, las armas donde yo vea. En otros casos, los uniformados lograron detener a 15 personas más por los delitos de secuestro y extorsión. Además, liberaron a víctimas. El secuestro que se dio a un ciudadano y sus 2 hijos. Dentro de estas 15 personas serían los autores que con la fachada de servidores policiales y haciendo un control, inclusive con conos, procedieron al secuestro del padre de la familia y a los 2 menores. El día de hoy en la madrugada fueron encontrados y liberados sanos y salvos, tanto el padre como los hijos, y en este momento van a ser judicializadas las 15 personas que fueron detenidas. También se actualizó el número de personas fallecidas. La cifra pasó de 8
a 14 víctimas mortales en diferentes atentados terroristas ocurridos en las últimas 24 horas en Guayaquil. De estos 14 homicidios intencionales, 4 sucedieron como actos terroristas, 2 en las afueras del centro comercial Abraham Borja y 2 en la avenida de los Bomberos. Informó Jorge Salazar. A esta hora vamos con Adriana Rojas, está en el sector del playón de La Marín. Vamos a ver qué y cómo está moviéndose el tráfico, los buses, la ciudadanía, que realmente vemos que poco a poco va activándose y eso hay que felicitarles también. Adelante, Adri. Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Después de ya prácticamente estar viviendo una calma, nuevamente la intranquilidad ha retornado a este punto. Miren ustedes, la parada de aquí del playón de La Marín fue evacuada. Se está impidiendo que la ciudadanía pueda ingresar porque, según lo que nos han indicado, habría una amenaza de bomba, un artefacto o un elemento se dejó dentro de un basurero. Por ello está completamente cerrada. Aquí la intranquilidad nuevamente ha retornado a este punto. Desconocemos si efectivamente se tratará de una amenaza de algún artefacto explosivo, pero para precautelar la seguridad e integridad de la ciudadanía se está evitando ingresar. Miren ustedes, ya en estos momentos está llegando la Policía Nacional hasta este punto para tomar procedimiento. Vamos a conversar con una de las comerciantes con las que estábamos hablando hace un ratito. Vecina, ¿qué escuchó? ¿Hicieron algo en el basurero? No sé, me conversaron así. Ay. Vamos a... Vecino, ¿qué escuchó? ¿Han puesto algo en el basurero? No escuché nada, ahorita dicen que han puesto una bomba acá adentro, una mochila sospechosa. No sé más, entonces no sé cómo irme para el norte. ¿Esto preocupa, vecino? Claro, bastante, pues a todo el mundo porque necesitamos ir a los trabajos. Bueno, no retornamos en completo a la normalidad. Nos toca llamar al trabajo a decir que no hay cómo, porque ¿cómo nos trasladamos? Si tenemos solo para el carro de ida y venida, no tenemos para otro transporte, que es más caro. Muchísimas gracias, vecino. Esto genera preocupación, intranquilidad en los vecinos. Esta parada está completamente cerrada. Les han dicho a los usuarios que tienen que caminar hasta Marín Central, que queda más arriba, para que puedan tomar la ecovía. Como dice el vecino, algunos tienen el pasaje justo y esto también es un problema para ellos. Los ciudadanos siguen llegando, intentando ingresar hasta esta estación para poder tomar el transporte y se encuentran con esta novedad. Ya la policía está con el equipo de seguridad de esta estación, aparentemente tomando procedimiento. Ahí podemos observar, según lo que nos indicaron, sería un artefacto envuelto en papel periódico, lo que se dejó en uno de los basureros. Nosotros nos mantenemos aquí en la parte externa, expectantes de lo que pueda ocurrir, mientras la ciudadanía sigue dirigiéndose a sus diferentes destinos y encontrándose con esta novedad. Acerca del transporte público, está normal. El corredor central norte registra gran cantidad de personas. En horas de la mañana se pudo evidenciar una larga fila de ciudadanos que estaba en ese punto queriendo también movilizarse. No sé si tal vez vamos a poder hablar con la Policía Nacional para que nos dé unas breves declaraciones del procedimiento que se está llevando a cabo. Ahí podemos observar a los uniformados, están haciendo la respectiva verificación de qué es lo que se habría colocado en este basurero para de esta manera empezar a comunicarse también con los equipos tácticos. La unidad de antiexplosivos de la Policía Nacional sería quien debe realizar la intervención oportuna. Los uniformados que están en este punto son los de la zona de la zona centro, quienes están tomando el primer procedimiento, pero tendrían que llamar a las unidades especializadas de la Policía Nacional para que, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones en otros sectores, se hacen detonaciones controladas en el caso de que se determine que efectivamente se trata de un artefacto explosivo. Como les decimos, es una amenaza de una aparente bomba que se ha puesto en uno de los basureros. Los señores que trabajan en este punto, los guardias de seguridad, nos relataban que se trataba de un artefacto envuelto en papel periódico, lo que se puso dentro de este basurero.
Los policías, los uniformados, se acercaron a este basurero para de alguna manera hacer una breve inspección y decidieron alejarse un poco para saber cuál es el procedimiento a seguir. De esta forma nuevamente vuelve la intranquilidad a este punto, a este sector. Los ciudadanos, la policía en estos momentos nos está diciendo que tenemos que alejarnos de este punto para que toman procedimiento, precisamente por el tema de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Vamos a alejarnos un poco más porque van a ampliar las vallas de seguridad ante esta amenaza de bomba aquí en el sector de La Marín, en el centro de la capital, donde recordamos a la ciudadanía está inhabilitada esta parada de la ecovía, está inhabilitada la parada de la ecovía, se está restringiendo el ingreso a los ciudadanos quienes quieran tomar. De igual forma se va a desviar a las ecovías de este punto para de igual manera precautelar la seguridad de los ciudadanos. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los policías. Buenos días, no sé, ¿alguien que esté a cargo del procedimiento? Bueno, nos dice que el capitán Saulo Velasco está dentro tomando el procedimiento y ese sería el encargado o la única persona que tal vez nos pueda brindar una declaración para poder tener detalles acerca de qué se trataría el elemento que se puso dentro de este basurero. De esta forma se va desalojando la ciudadanía para que puedan llegar las unidades especializadas de la Policía Nacional y tomar procedimiento. Como les decimos, el transporte público sobre esta importante arteria vial, la avenida Pichincha, está completamente normal. También el corredor Central Norte está operativo, se está recibiendo a los ciudadanos. Ya incluso se ha vaciado la enorme fila que se encontraba en horas de la mañana. Hay taxis, todo transcurre con normalidad, excepto por este evento que se registró hace poquísimos minutos, cuando nosotros estábamos precisamente entrando al aire en nuestra salida en vivo. Nosotros nos vamos a mantener en este punto expectantes de qué es lo que pueda ocurrir, también de la llegada de las unidades especializadas y para conocer específicamente de qué se trata, si se trata de un artefacto explosivo, como señalaban los ciudadanos que se encontraban en este punto queriendo ingresar a la estación. Repetimos, es una amenaza de bomba, según lo que han dicho, de un artefacto que se habría puesto en uno de los basureros aquí en la estación de La Marín, aquí en el centro de la capital. Y es lo que ocurre, Robert, amigos en casa, a esta hora en el centro de Quito. Así que muchísima precaución a quienes se dirijan hasta este sector. La precaución también para ti, Adri. Lamentable hechos que ponen evidentemente a la población en estado de alerta, y bien hace la policía, la estructura que está ahí, dar los primeros pasos, que es resguardar a la ciudadanía, evitar que lleguen para ese punto, desviar a la ecovía y esperar que lleguen pues la policía especializada justamente para verificar de qué se trata este aparato extraño, esto que han dejado sobre un basurero. Les estaremos contando en este punto de la ciudad, en la avenida Pichincha, donde está el playón de La Marín. Existe en este momento pues un artefacto extraño que ha sido dejado y por ello la policía está impidiendo el normal desenvolvimiento en lo que se refiere al transporte de la ecovía. Así que pendientes con eso, aquí hacemos una pausa y venimos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, con 131 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, bajo carácter económico urgente. Únicamente Pachacutic votó en contra. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética propuesta por el gobierno de Daniel Noboa. Es una iniciativa del Ejecutivo que tiene como único propósito
darle solución a los cortes de energía eléctrica y apagones que sufre nuestro país. La misma asegura traerá inversiones, permitirá el autoabastecimiento, la generación de energía, además de eliminar las trabas burocráticas. En el segundo informe hemos incluido que todas las personas privadas o jurídicas que inviertan en tendidos eléctricos en zonas aisladas o rurales van a poder pagar menos impuesto a la renta. Se han incluido también exoneraciones de aranceles para las maquinarias agrícolas, la importación de maquinaria agrícola que utiliza energía limpia. La normativa también permite la continuación de proyectos de energía eléctrica que se encuentran en una ejecución superior al 50%, además de incentivos tributarios para la producción de energías alternas. El proyecto aprobado reforma 3 leyes. Y a través de esta ley se aspira a que se pueda recaudar aproximadamente 500 millones de dólares que ya vendrían a... Sobre temores a las concesiones se recalcó lo siguiente. Que tiene que ser transparente, totalmente regulado y controlado por el sector eléctrico. A la finalización del plazo del contrato revierte al Estado sin costo alguno. Eso es fundamental, es decir, se garantiza ese patrimonio que le corresponde al Estado después de que termine la concesión. Esta delegación para la iniciativa privada debe tener en cuenta 2 aspectos. Primero, que la delegación sea de carácter excepcional y que dicha excepcionalidad debe estar regulada mediante la ley de la materia o de cada sector. Sin embargo, por este último tema, Pachacutic votó en contra y fue el único grupo que se opuso. Estaremos atentas a que las aparentes delegaciones que se tratan de autorizar en esta ley urgente sean llevadas bajo el marco normativo pertinente y esclareciendo cómo va a ser su funcionamiento, ya que en un futuro no nos gustaría encontrarnos con sorpresas y que los perjudicados sean los más pobres. Informó Valeria Navarro. Tras la aprobación de la Asamblea, la ley No Más Apagones y la resolución sobre el conflicto armado interno, esto fue lo que dijo el presidente de la República, Daniel Noboa. Buenas noches. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos. Las nuevas preguntas incorporadas por el Ejecutivo a la consulta popular han generado múltiples reacciones en el Legislativo, cuyas bancadas aún se encuentran divididas en torno al apoyo o rechazo al plebiscito. Miremos. El paquete de 9 preguntas adicionales para la consulta popular ha causado revuelo en el Legislativo. La bancada de Revolución Ciudadana, por ejemplo, asegura que el plebiscito no resolverá la grave crisis de seguridad que enfrenta el Estado. Más que las preguntas de la consulta, se necesitan acciones concretas a corto plazo, porque las preguntas de la consulta y en sí el referéndum será convocado más o menos en el mes de agosto. Por lo tanto, las soluciones es a corto plazo. El oficialismo, por su parte, insistió en que la iniciativa del presidente Noboa brindará los mecanismos de seguridad necesarios para hacer frente a la violencia criminal. Lo cual denota esa apertura del gobierno nacional para dar soluciones, para acoger aquellas propuestas positivas y, como todos nos hemos dado cuenta, es una consulta que principalmente va a devolvernos la paz en el Ecuador. En esa misma línea, los asambleístas de Construye celebraron que el primer mandatario haya incorporado sus demandas al banco de preguntas de la consulta popular. Nosotros saludamos la apertura que tuvo el presidente de la República al acoger nuestras sugerencias, como es el tema de la extradición, como es el tema de precautelar a los jueces y fiscales y el tema del trabajo por horas. Legisladores independientes también anunciaron su respaldo al plebiscito una vez que se incorporaron preguntas adicionales. Creo que en este momento lo más importante es unirnos todos los ecuatorianos. Repito, vamos a apoyar esta consulta popular, pero se requieren cambios urgentes, dramáticos
en el Ecuador, si no el país se nos va de las manos. Todas las bancadas coincidieron en que a la par de la consulta será imprescindible seguir trabajando en nuevos proyectos de ley desde la Asamblea. Informó Álvaro Terán. Mientras tanto, la ministra Ivonne Núñez descartó que el trabajo por horas signifique precarización laboral. Esto en respuesta al Frente Unitario de Trabajadores FUT, que anuncia medidas de hecho para el 18 de este mes en contra de esta propuesta y también por otras demandas que tienen. El anuncio de nuevas preguntas para la consulta popular que tendría en carpeta el gobierno nacional generó malestar en el Frente Unitario de Trabajadores FUT, aún más lo que hace referencia al trabajo por horas. No genera mayor empleo, lo que hace es fraccionar el empleo existente y ese fraccionamiento del empleo existente lo que va a provocar es disminución de los derechos. Los trabajadores por horas no van a tener acceso a seguridad social, no van a tener acceso a remuneración, van a tener sobrecarga laboral y obviamente el trabajo por horas tampoco genera empleo. Y hacemos un llamado a la Corte Constitucional a que no dé paso a las preguntas que son regresivas y que buscan obviamente garantizar una mano de obra barata y volver a la explotación y a la esclavitud laboral. Esto mientras el régimen se muestra optimista con la propuesta de cambios. El concepto que manejaron los asambleístas en el año 2007 a criterio del ministerio fue un criterio errado, porque ellos plantean en la Constitución una negativa, una inconstitucionalidad en caso de que se contrate a contratos por hora. ¿Por qué? Porque el concepto es que el contrato por hora lleva a la precarización laboral. Para que exista precarización laboral tiene que haber no afiliación al Seguro Social, las condiciones de trabajo tienen que ser paupérrimas y no contrato escrito o verbal. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, contradice lo dicho por los sindicalistas. Si yo tengo lo contrario, tengo un contrato, las condiciones laborales son óptimas y tengo afiliación al Seguro Social, pregunto, ¿existe precarización laboral? No, no existe. De hecho, el contrato por hora está regulado a través del contrato a tiempo parcial permanente. Sin embargo, quienes representan a los trabajadores anuncian medidas de hecho en las calles del próximo 18 de enero, a pesar del estado de excepción. Se ratifica el 18 y por eso el Frente Unitario ratifica, obviamente, y respalda todas las acciones anunciadas por la UNE y otros sectores sociales. Y como parte de la preparación, lo que será la gran convención el 3 de febrero. En este punto, sentarse en la mesa de análisis sería lo factible, informó Héctor Romero. En medio de esos líos, los anuncios de los frentes de trabajo siempre están ahí listos para generar algo que no se debería dar. El país necesita unión frente al terrorismo que estamos viviendo. Si no les parece, siéntense, dialoguen. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que su gobierno iniciará un programa masivo de deportación de reos extranjeros, quienes purguen en el país una condena mayor a 5 años. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? Vamos a contarles en la siguiente nota. El presidente Daniel Noboa asegura tener la receta para combatir la violencia criminal en las cárceles del país. El primer mandatario anunció que esta semana iniciará la deportación de 1.500 reos extranjeros, los cuales cumplen penas superiores a 5 años en Ecuador. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Los primeros PPLs en ser deportados serán los de países vecinos como Colombia, Venezuela y Perú. Posteriormente seguirán con los reos de otras nacionalidades. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Al respecto, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, aseguró que de existir una eventual deportación, su país no contaría con la capacidad de cupos en las cárceles de Ipiales, y el gobierno de Petro ya estaría estudiando medidas de seguridad.
Esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. La deportación de extranjeros históricamente no ha tenido eficacia en Ecuador debido a múltiples trabas legales y administrativas que Daniel Noboa deberá resolver inmediatamente. Uno de los requisitos es tener sentencia ejecutoriada. Otro de los requisitos es la aceptación tanto del país, en este caso que va a repatriar, como del país que va a recibir. Con esta medida, el gobierno busca reducir la tasa de hacinamiento, la cual también será combatida con la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad y el alquiler de prisiones Barcaza. Informó Álvaro Terán. Son 125 los guías penitenciarios y 14 los miembros administrativos quienes estarían retenidos en las diferentes cárceles de nuestro país. Servidores del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria han denunciado la falta de atención y ayuda por parte del Estado. Ellos aducen que no tienen las garantías suficientes para trabajar. Desde el Comando Conjunto, sin embargo, informaron que no existen hasta el momento guías asesinados en las cárceles. El Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, ente encargado del sistema penitenciario, se mantiene en silencio. Sin embargo, a través del chat de prensa se reconoció que están retenidos 125 servidores del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo de los CPL, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua y Cotopaxi. La situación es preocupante, dicen los guías. Llevamos 3 días en un estado de guerra, en un estado de excepción, y tristemente mis compañeros siguen restringidos de su libertad. Y no sabemos qué está pasando, nadie entra, nadie sale. Dijeron que no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar de manera segura sus labores. No existe equipamiento, no existe equipos de protección, no hay chalecos, cascos, escudos, toletes o PR24. No existen placas balísticas, ya que posiblemente se encuentran caducadas. No existen gas, medios, radios o equipos de comunicación. Videos que se viralizaron a través de las redes sociales muestran a ciudadanos con uniforme de guías siendo asesinados por los PPL. El jefe de las Fuerzas Armadas despejó esa duda. El SNAI nos ha indicado que no existe hasta el momento ningún agente de seguridad penitenciaria que haya sido asesinado. Los servidores presentaron una acción de protección contra el SNAI para que los guías retenidos sean liberados. En el sistema penitenciario hay 2.800 agentes a escala nacional para casi 40.000 PPLs. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente de la República, Daniel Noboa, reveló que los grupos terroristas que fueron nombrados en último decreto ejecutivo estarían integrados por más de 20.000 personas. Sobre este y otros temas de interés nacional se refirió durante una entrevista radial este miércoles. Mano dura a grupos terroristas. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Mensaje a líderes de organizaciones delictivas. Yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno. Fuga de alias Fito. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente que terminen en la cárcel. Rehenes en las cárceles. Es difícil, es duro. Y me solidarizo también con las familias. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Incursión armada en TC Televisión.
Yo me solidarizo 100% con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado, directamente. Y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo. Entramos con la policía, entramos con el GIR, entramos con el GOE, y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Preguntas de consulta popular. Hemos presentado preguntas. Hemos aceptado también sugerencias de otros grupos políticos. Y estamos con unas preguntas bastante duras. Extradición, tema de la maquinaria de la minería ilegal, también protección de las Fuerzas Armadas, tribunales militares. Y ahorita está en manos de la Corte Constitucional. Estamos esperando que se pronuncie y de ahí las preguntas aceptadas las lograremos, escogeremos de esas, de las aceptadas, y lanzaremos la consulta. Vamos ahora a Riobamba. A esta hora el cuerpo del policía que fue asesinado en el cantón Nobol llegó hasta Alausí para ser velado. Vamos a ir con nuestro corresponsal Darwin Altamirano. Nos tiene un poco de la información. Darwin, buen día, adelante. Gracias, muy buenos días, amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Acá en la Sultana de los Andes hace un frío muy fuerte, muy intenso. A mis espaldas incluso se puede manifestar que se encuentra el Taita Chimborazo totalmente nublado, ya que por acá tenemos una linda vista desde donde nos encontramos, acá al norte de la ciudad. Para manifestarles que ayer por la noche, en horas ya de la noche, llegó el cuerpo del cabo Alex Taday, quien habría sido victimado en el cantón Nobol, en la provincia del Guayas. Lamentamos informarles que en medio de una caravana, en medio de la oscuridad y de la tristeza de los familiares, amigos, conocidos, incluso autoridades, llegó los restos mortales del cabo, a quien han considerado un héroe, luego de los acontecimientos justamente ocurridos acá a nivel país. Lo trasladaron por las principales calles de este emblemático cantón Alausí, por donde se le conoce por la Nariz del Diablo, se le conoce por el ferrocarril. Hasta acá llegó, insistimos, Alex Taday, el cabo, quien fue victimado en el cantón Nobol. Ingresaron específicamente al auditorio del municipio de Alausí, donde fue recibido por las autoridades. También le entregaron o le pusieron, le cobijaron la bandera tanto del Ecuador como la bandera de su tierra natal, de su cantón Alausí. En medio de la consternación, el llanto y la desesperación de sus familiares, amigos y conocidos, fue velado justamente los restos de Alex Taday. Por otro lado, el alcalde de esta localidad manifestó y pidió e instó a las autoridades que se luche todavía, que se continúe luchando y que no quede impune este asesinato. Escuchemos. Pedimos a nuestro gobierno, a nuestras autoridades competentes, que esto hecho lamentable no se quede en la impunidad, que dé con los paraderos y tenga que pagar y tenga que castigar con lo que se tenga que castigar, apegado al derecho, apegado a la ley. Así es, hay que recordar además que acá en el cantón Alausí o del cantón Alausí también era oriundo el ex candidato, periodista además, quien también estuvo en el balotaje de estas últimas elecciones, quien fue también victimado mientras salía de un mitin político. Él es oriundo de Sevilla y todos lo conocieron como Don Villa. Villavicencio fue también de esta localidad y ahora esta tierra vuelve a tener luto en torno a esta situación que vive el país y la muerte de su ser querido, del cabo Alex Taday. Esta es la información que generamos hasta ahora de la mañana, amigos. Ustedes continúen con mucha más información allá en estudios. Muy buenos días. Gracias, Darwin, desde Riobamba, donde nos contaba los detalles de la llegada del cuerpo del policía que lamentablemente cayó en manos de estos terroristas. Tiempo de pausa y venimos con más. Estamos de vuelta.
Se ponchó mal, eso sucede cuando estamos al aire. Eso es todo, seguimos con información. La información en detalle la tiene Adriana Rojas a esta hora. Ella está en el Playón de la Marín. Recordemos que tempranamente se encontró un artefacto que se presume es algún explosivo y evidentemente ahí pues ya la policía cerró una de las rutas de la ecovía. A esta hora, ¿qué información se tiene de este posible artefacto explosivo, Adriana? Buen día. Robert, amigos televidentes, la Policía Nacional ha hecho una primera inspección y se trata de una cartera que se dejó en el basurero. Según lo que cuentan los ciudadanos, un hombre sospechoso llegó, puso cuidadosamente la cartera en el basurero y en precipitada carrera huyó. Como pueden observar, ya se ha acordonado todo el perímetro de esta estación para evitar que los ciudadanos puedan pasar y también precautelar su seguridad. Vamos a hablar con el coronel Mauricio Chacón de la Policía Nacional para que nos brinde más detalles. Por precaución se ha cerrado este punto. ¿Cuál es el proceso a seguir? Sí, la Policía Nacional, como protocolo de seguridad para verificar algún tipo de amenaza, hace el cordón de seguridad donde no permite que los ciudadanos puedan ingresar a este sector hasta verificar y comprobar qué tipo de amenaza es. Tenemos controlado todo el sector, no hay ningún problema, la ciudadanía se siente segura, los medios de transporte están realizando sus rutas en forma segura y adecuada, no tenemos ningún inconveniente. Son protocolos de seguridad para evitar que personas se aprovechen de esta situación que vive el país y causen zozobra ante los demás. Y por eso estamos trabajando para la percepción de seguridad se mantenga, estamos presentes en todos los eventos y la Policía Nacional está garantizando la seguridad de todos. Se trata de una cartera dentro de lo que inicialmente se pudo observar. ¿Quién va a hacer, digamos, la inspección? ¿Tiene que venir la unidad especializada de la policía? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, va a venir una unidad especializada de Explorer en donde va a realizar la verificación. Eso le digo, tratan personas de causar zozobra en esta situación que vive el país, pero sin embargo la Policía Nacional no descarta ningún tipo de denuncia que han hecho a través del EQ 911 para dar esa tranquilidad a la ciudadanía y sobre todo para que vea que la policía está presente en todo momento a lo que le requiera a la ciudadanía para descartar cualquier tipo de amenaza y con eso brindar la seguridad. Tenemos todo controlado, la ciudadanía está cogiendo los medios de transporte en forma normal, igual no se ha dado ningún evento delictivo. Son protocolos de seguridad que no debemos descartar, pero sin embargo que se sienta tranquila la ciudadanía ya que la Policía Nacional está trabajando. Muchísimas gracias, coronel, por esta importante información. Así que recordar a la ciudadanía que esta parada de la ecovía que va tanto en dirección sur-norte está completamente cerrada por precautelar la seguridad e integridad. Según la fotografía que se ha podido difundir a través del personal de este sector, se trataría de una cartera que, como les mencionaba, se dejó en ese basurero que está dentro de la parada. El hombre dejó cuidadosamente y posterior incluso salió en precipitada carrera luego de haber dejado este maletín, un aparente maletín pequeño que generó zozobra, que generó también la sospecha de una posible amenaza de bomba. Así que a la ciudadanía muchísima precaución, quienes vayan a tomar esta estación está completamente cerrada. Sin embargo, el transporte público convencional está habilitado, hay taxis, los ciudadanos se están moviendo a sus diferentes destinos. Esta es la información, Robert, cuando son 7 de la mañana con 49 minutos, nosotros nos vamos a mantener en este punto hasta que llegue la unidad especializada antiexplosivos de la Policía Nacional y verifique si efectivamente se trata de una amenaza de bomba. Regresamos a estudios con más. Buenos días. Adriana Rojas, en ese punto cuidarse también es una posibilidad y en esta época este tipo de actos extraños que se dejan, en este caso una cartera, un bulto, una bolsa, siempre llama la atención. Véngase la policía, ojo con esto, Playón de la Marín, está el que va de norte-sur, está cerrado, evidentemente por esta alarma que causa expectación a esta hora. Momento de las noticias internacionales. Les contamos que en Perú 40 menores, quienes eran explotadas sexualmente, fueron rescatadas de bares y discotecas. Una facción de la organización delincuencial Tren de Aragua sería la responsable de este delito de trata de personas. La policía peruana rescató a 40 niñas y adolescentes que eran explotadas sexualmente a través de las redes sociales por una facción del Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano que ha sembrado terror en Sudamérica con asesinatos y extorsiones, informaron autoridades.
El rescate de las jóvenes, la mayoría venezolanas, de entre 12 y 17 años, se llevó a cabo en Lima y concluyó con la captura de 10 presuntos delincuentes. Según la policía, los detenidos integran la facción del Tren de Aragua denominada Los Hijos de Dios, que opera en Perú desde el año 2021. El jefe policial dijo que la organización operaba en diferentes locales comerciales como discotecas y hostales, y agendaban una serie de trabajos sexuales con participación de las migrantes. Las mujeres eran ofrecidas mediante catálogos enviados por la plataforma de mensajería WhatsApp y las redes sociales, donde aparecían fotos de las menores con sus edades. Las venezolanas habían migrado a Perú con engaños y promesas de un trabajo estable en restaurantes o discotecas, pero luego eran obligadas a prostituirse bajo amenazas. La organización criminal Tren de Aragua se conformó en 2014 en el estado venezolano de Aragua y se extendió a 8 países sudamericanos, entre ellos Colombia, Perú y Chile, de acuerdo con informes de inteligencia. Entre sus actividades está la trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, drogas y extorsión. Informó Miguel Ángel Bedoya. En la India, un repartidor de comida a domicilio recurrió a hacer sus entregas a caballo después de que la escasez de combustible provocara largas filas y atascos en las gasolineras. Una huelga nacional de camioneros que duró varios días provocó el desabastecimiento de gasolina, insumo que utiliza la mayoría de repartidores para sus motocicletas. Sin embargo, luego de hacer 3 horas de fila, el repartidor no pudo conseguir cupo y, preocupado por el trabajo pendiente, recurrió a un caballo propiedad de su hermano para completar las entregas a domicilio. Esto llamó la atención de quienes observaban este inusual episodio y aprovecharon para tomarse fotos con el repartidor y su nuevo medio de transporte. Ya estamos de vuelta por acá. La información sigue en el Playón de la Marín. Adriana Rojas está en este punto tempranamente. Recordemos que ahí ha causado alarma y expectación una cartera dejada en un basurero de una persona que salió en una carrera extraña. Eso llamó la atención de los guardias y pues inmediatamente se acordonó el sitio y se ha llamado al equipo especializado antibombas que tiene la Policía Nacional. Lo estamos viendo en pantalla. Ha llegado la policía, esto está acordonado y evidentemente para precautelar la salud de la ciudadanía ante una posibilidad que existe. Adriana, la información está contigo. Roberto, muy buenos días, amigos televidentes. Así es, en estos precisos instantes acabó de llegar la unidad especializada de la Policía Nacional antiexplosivos para descartar o confirmar esta amenaza de bomba que se registró hace poquísimos minutos aquí en una de las estaciones de la Ecovía, exactamente de la Marín. En este momento ya están tomando el procedimiento. Recordarles que según versiones de los ciudadanos, un hombre con actitud sospechosa ingresó hasta la estación de la Ecovía y muy cuidadosamente dejó una cartera, una especie de maletín pequeño, lo colocó en una posición un tanto sospechosa según lo que nos mencionaban y en precipitada carrera huyó, incluso saltó por una de las puertas por donde ingresan los ciudadanos hacia las Ecovías. Ahí ya podemos observar a los uniformados que se están tomando contacto con la policía de la zona, quienes fueron los primeros en tomar el procedimiento y observar que se trataba de una maleta. Esto ha obligado a que se activen los protocolos. Estos protocolos son precautelar la seguridad de los usuarios, por lo cual se tuvo que evacuar tanto a las personas que se encontraban esperando su unidad de transporte como a los trabajadores, a los guardias y también a las personas que se encuentran en las taquillas de este punto. Todo este perímetro ha sido acordonado, incluso las ecovías tienen que irse por las vías que están hacia uno de los costados, tanto para el sur y tanto para el norte. Está prohibida la circulación de las ecovías y también de los buses por este punto, por los alrededores de esta estación donde se encuentra el basurero, donde se dejó esta cartera que ha generado alarma y zozobra en los ciudadanos. Decirles a las personas, también a la comunidad, que el transporte público convencional, es decir, los buses azul
azules están transitando con normalidad sobre esta avenida, la avenida Pichincha, en el centro de la capital. Ahí ya podemos observar que van de a poco acercándose la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional para realizar una detonación tal vez controlada, de confirmarse si se trata de un artefacto explosivo o descartar si se trata del mismo. La ciudadanía está un tanto alarmada, sin embargo los comercios aquí en este punto, algunos se mantienen abiertos, son muy pocos los que han decidido mantener sus puertas cerradas. Nosotros permanecemos en este punto hasta que la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional pueda tomar el procedimiento. Según lo que nos ha dicho el coronel Mauricio Chacón, que es el subcomandante de la zona Manuela Sáenz del centro de la capital, todo está controlado en este punto y se ha tomado el procedimiento de rigor, que es una primera inspección para verificar el artefacto sospechoso que estaría dentro de una cartera, y posterior se ha llamado a la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional. Nosotros permaneceremos en este punto para llevarles toda la información. Con eso regresamos a estudios. Buenos días. Buen día, Adriana Rojas. Es una posibilidad la que pues no descarta la Policía Nacional, por eso llegan los especialistas de la misma unidad para hacer la revisión del caso y en caso de detonarla. De cualquier manera, tiene que estar cerrado el contorno, y si usted está viajando para allá o tiene que subir a una de los bienes de transporte, a tener un poco más de paciencia. Les estaremos contando. Esta es una noticia que está en desarrollo, suceso que este día se lo realiza en la ciudad de Quito.